poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del lunes 8 de febrero está llena de noticias, algunas muy preocupantes que vienen del sur del país. Han ocurrido cosas delicadas. En Bolívar hay una situación compleja. Ustedes saben que allá la palabra sindicato significa algo distinto a lo que significa en el resto del mundo, ¿no? En el resto del mundo, sindicato es una organización de trabajadores en el sur del país y en los últimos años, pues desde que el chavismo es gobierno, la palabra sindicato designa algunas organizaciones criminales. Es el caso de lo que está pasando en Bolívar, en el sur profundo. Hay una organización llamada el Sindicato de Fabio. 100 sujetos supuestamente mineros armados invadieron una población de la etnia Pemón. La gente teme por su vida. Al parecer han ofrecido una recompensa en oro por la cabeza de quien ejerce la capitanía de esa comunidad indígena. Ya han habido anteriormente 15 asesinatos en circunstancias similares, por eso la preocupación de la gente. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con el asunto de la guerrilla en Amazonas. Hace 48 horas, el periodista Javier Ignacio Mallorca dio cuenta de un supuesto enfrentamiento entre la brigada de efectivos de la Brigada 52 de Selva de la Fuerza Armada Nacional con una supuesta célula de una disidencia de la FARC. Hubo saldo de 6 muertos. Hasta el presente no se sabe a qué bando pertenecían los muertos ni dónde están los cuerpos. La opacidad que suele cubrir cuando hay este tipo de situaciones, desgraciadamente. Pero han seguido las operaciones. Está en marcha una supuesta operación Hibi de la Fuerza Armada Nacional y en el contexto de esas operaciones han habido atropellos a la población civil, al menos así lo ha denunciado la periodista Sebastiana Barraez. Hay una situación muy delicada que está en pleno desarrollo, por cierto, y de la cual tendremos noticias a lo largo del día y, por supuesto, las referiremos mañana. Acá en Caracas también ha habido situaciones muy delicadas. Acá hay comunidades enteras que han estado sometidas a una situación de violencia extrema sin necesidad de estar en la frontera con Colombia. Me refiero a nuestros hermanos de la parroquia La Vega. Hasta hace nada hubo una situación allí muy grave, el enfrentamiento entre organizaciones criminales y otra organización extremadamente cuestionada como lo es el FAES. Sin embargo, esa violencia extrema y el tema de la pandemia no ha impedido que la comunidad organizada luche de manera pacífica e incluso tome la calle exigiendo sus derechos. Tenemos en línea al señor Jairo Pérez. Jairo Pérez es dirigente comunitario de la parroquia La Vega, concretamente del sector Los Mangos. Allí, en ese sector, hubo este fin de semana no una, sino 3 movilizaciones de calle de esa población en reclamo de servicios básicos. Señor Jairo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Comparta, por favor, con toda Venezuela qué fue lo que ocurrió en La Vega. Le escuchamos. Muy buenos días. Digo, Chugo, muchas gracias por la oportunidad de poder llevar la voz de la comunidad y las ciudades más allá, como en este gran programa que es la Fuerza de la Unión. Bueno, mira, aquí la problemática de agua es un tema nuevo para las comunidades, ya que son más de 3 años que se viene padeciendo y cada vez más agravando la situación. Aquí la situación últimamente es tan fuerte que desde finales de noviembre se ha tenido el servicio solamente 4 veces y a medio, con una duración de menos de 48 horas. Aquí actualmente se tiene 25 días sin nada de líquido, una comunidad que se comprende más de
50 sectores, con una urbanización de 18 edificios, en el cual vi la población allí, el 70% son personas mayores o con discapacidades que les hace imposible poder cargar agua. Aquí estamos la mirada indiferente de las autoridades que no toman ninguna medida ni le buscan solución a este problema, el cual lleva años. Cada día se nos agrava más. Esto se ha denunciado varias veces. Botes de agua potable, botes de agua servida, y aún con esta sequía en la cual nos tienen, pues han sido incapaces de poder solucionar estas averías. Ya las comunidades no soportan, no aguantan un día más. Tuvo el sábado 4 trancas, tienen para hoy también previstas algunas, porque a pesar de las movilizaciones no se recibe ninguna solución. Solamente nos quieren enviar una cisterna para un sector que comprende mínimo 300 familias, entonces quieren mandar una cisterna que no llega a 10.000 litros de agua. Cuando tú sacas la cuenta, pues no llega ni a 40 litros por familia. Aparte de que se tienen que recorrer largos trechos para poder llegar al lugar, las personas, donde los niños aquí están perdiendo su infancia, su juventud, cargando agua, haciendo colas para el gas, haciendo colas para todo. Es bastante triste y lamentable toda la situación en la que está la parroquia, que ahorita, hoy en día, se encuentra en su momento más crítico de toda su historia en cuanto a abandono, en cuanto a destrucción, en cuanto a desidia. Bueno, esto es bárbaro, amigo Chugo. Estamos conversando con el señor Jairo Pérez. El señor Jairo Pérez es activista ciudadano, está sobre todo focalizada su actividad en el sector Los Mangos de La Vega, donde este pasado sábado hubo varias actividades. Yo tenía entendido que 3, nos corrige ahora Jairo, nos dice que hubo 4 protestas de calle reclamando agua potable, pero también gas doméstico. Fue otro de los causales de esta situación. Nos informa que al no haber respuesta durante el fin de semana ante la protesta ejercida por la comunidad, para hoy nuevamente está previsto el desarrollo de protestas populares en la zona. Jairo, ¿cómo es posible? Yo tuve ayer conversación con factores de la comunidad y me indicaron que en los bloques, en los 16 bloques de La Vega, no hay agua. Imagínate tú qué pasará en el sector de vivienda, sobre todo en la parte alta, pues, en la pradera, en esta zona que es tan alta que para llegar a ella hay que ir más bien por la Panamericana. ¿Qué explicación, qué justificación da Hidrocapital, que entiendo que dijo había reparado ya parte de la avería? Bueno, mira, nosotros hemos mantenido ya esas reuniones, mesas técnicas, asistencia a todos los entes, oficinas de Hidrocapital, en una protesta realizada el día 30 de diciembre. Se apersonó aquí en el sector San Rafael el vicepresidente de nombre Stephen, donde se comprometió a darle solución y abocarse a esto, donde una vez más pues se burla, por decirlo así, de las comunidades, ya que el agua le llegó a la comunidad el 31 de diciembre, ya casi para darnos el feliz año, después de prácticamente un mes, y el día 12-13 de enero fue la última vez que se tuvo servicio aquí en todas las comunidades. Las partes altas son las partes, fíjate, que las personas han tenido que improvisar canaletas donde el agua de lluvia caiga, donde ponen una filtro, algo, una tela para medir y caiga el tanque de agua, porque esas son partes que ya prácticamente desconectaron las tuberías de agua, porque ahí tienen años que no llega el servicio de agua. Y la respuesta que nos da Hidrocapital es una bomba de agua que nos surte aquí, que es más lo que dura averiada. No sé qué negocio que habrá ahí, porque
Eso lleva años, en la cual ahorita ellos se comprometieron este fin de semana de que ya había sido reparada y que el agua no la podían poner, era para miércoles, jueves, pero la situación ya no se aguanta más, porque aunado a eso tenemos la situación del aseo, el cual para que hagan la recolección tardan también demasiadas moscas, demasiadas plagas pues, que tenemos en el sector, no hay agua, no hay gas. Entonces, fíjate, es un cóctel que se mezcla, que tiene todas las condiciones dadas para un brote epidémico. ¿Cómo le decimos aquí a las comunidades que se cuiden, que se protejan contra esta gran pandemia que tenemos hoy en día, como es el COVID? ¿Cómo le pedimos nosotros a nuestra juventud, a nuestros niños, que tengan un rendimiento académico, que disfruten su infancia cargando agua, haciendo cola para el gas, caminando largos trechos para poder conseguir algo? Jairo, te agradecemos vivamente que hayas utilizado esta humilde ventana para hacer este planteamiento. Te expresamos públicamente nuestro respeto y nuestra admiración por la comunidad de La Vega, porque esto que ustedes están enfrentando no es novedad. Ciertamente, la sed, la falta de gas doméstico, la ausencia de aseo urbano lo está sufriendo prácticamente todo el país. Pero lo que sí es novedad es la forma organizada, seria, pacífica, como el pueblo de La Vega está resistiendo, movilizándose y denunciando esto, a pesar de los pesares. Un gran abrazo, Jairo. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por darnos la oportunidad y de expresar de que aquí en la parroquia también hay gente emprendedora, trabajadora, deportista, gente que quiere crecer, salir adelante, prosperar. Solo pedimos es calidad de vida, solo exigimos, es lo que en cualquier parte del mundo sería algo normal, que es tener los servicios básicos. No es cosa de otro mundo. Y bueno, seguimos colocando ese granito de arena en poder llevar esa luz de que estamos bastante seguros y apostando a que esta no es la Venezuela real, esta no es la Venezuela que nosotros sabemos que existe. Hay una Venezuela que nuestra juventud y todos merecen tener, vivir para poder prosperar y seguir adelante. Chubo, muchas gracias. Gracias a usted. Jairo Pérez, dirigente comunitario del sector Los Mangos de La Vega, diciéndonos, esta es la Venezuela real. Yo quiero reiterar lo que acabo de decir. Nada de lo que nos dijo Jairo es ciertamente novedad. Que falta el agua, Venezuela entera tiene sed. Que no hay aseo urbano. En todo el país la basura prácticamente cubre las poblaciones. Que no hay gas doméstico. Bueno, imagínate tú. El gobierno tuvo que reconocer la podredumbre de corrupción en que convirtieron ellos PDVSA comunal. Gas PDVSA comunal. Así que nada de eso es especialmente novedoso. Lo novedoso, señores, lo novedoso, usted, señor que me está escuchando, usted, señora que me está escuchando, usted, joven que me está escuchando, lo novedoso es que en un sector como La Vega, donde apenas anteayer, chico, apenas anteayer, dos bandas criminales, una con uniforme y otro sin ella, dos bandas criminales se entraron a plomo con saldo de más de 20 muertos. Y como bien dice el párroco Alfredo Infante, párroco de la parte alta de La Vega, todavía está por determinarse las circunstancias en que la inmensa mayoría de esas personas murieron, porque muchos de ellos no tenían ningún tipo de antecedente policial, y aún habiéndolo tenido en Venezuela no existe la pena de muerte. Entonces, aún en esas condiciones tan complejas de violencia, ahí hay un pueblo que se organiza, que se activa y que sale a protestar y sale a reclamar sus derechos. Eso se llama coraje cívico. Eso se llama seguir el ejemplo que La Vega dio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Voz de América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión, como ustedes saben, es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. En días recientes tuvimos una conversación, tuvimos una entrevista exclusiva con el sociólogo venezolano Edison Arciniegas. Edison Arciniegas es experto en planificación y es un seguidor acucioso de las políticas públicas de nuestro país, especialmente todo aquello que tiene que ver con el sistema alimentario. Es curioso. Unas declaraciones que dio Edison Arciniegas al portal Runrunes hace algún tiempo, nos decía que en el año 2019 faltaron 2 de cada 3 kilos necesarios de comida en nuestro país. 2 de cada 3 kilos, eso en el año 2019, pero en el año 2020 tenemos la siguiente información, también con Edison Arciniegas como fuente. El tercio de población que en Venezuela tiene acceso a los dólares consume 2/3 de los alimentos disponibles y los 2/3 restantes de la población se disputan el tercio restante de los alimentos. Y esa situación no solamente es grave, sino que tiende a mantenerse o a profundizarse. Tenemos en línea precisamente a Edison Arciniegas. Edison, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Háblanos, por favor, de tu visión sobre lo que es el panorama de la situación alimentaria en nuestro país. Aquí se habló mucho de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. ¿En qué estado está nuestro país en esa materia en realidad? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, amigo mío. Un gusto estar contigo en tu programa. Fíjate, la Constitución de la República habla de seguridad y de soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria remite a una disposición de alimentos que sea suficiente, segura, diversa, estable, de acuerdo a los requerimientos de la población. Y la soberanía alimentaria remite a que esa disposición de alimentos pues sea de una composición nacional relevante, ¿no? En el caso nuestro estamos ante el hecho de que solo el 18% de los alimentos que fueron consumidos durante 2020 son alimentos producido en el campo venezolano, es decir, que su origen primario es en el país. En segunda instancia estamos ante el hecho de que en el país solo hubo disponible el 45% de los alimentos requeridos de acuerdo a la proyección de requerimiento global del país, lo cual vendría a indicarnos que hubo un déficit de 55%. Y en tercera instancia,
estamos ante el hecho de que ese 45% de alimentos que hubo disponibles en el país no estaban respondiendo a una distribución que originalmente correspondiese a la dieta prototipo nacional. Aló. Ajá, sí, te estamos escuchando. Estamos conversando con Edison Arciniegas. Él es sociólogo, es experto en planificación y hace seguimiento cercano, estricto a la situación alimentaria del país. Nos estás diciendo, Edison, que el 82% de cada plato de comida en nuestro país es importado. ¿Dónde queda aquello del desarrollo endógeno que supuestamente había sido establecido como política, no por el gobierno de Maduro, sino por el mismo gobierno de Chávez? O sea, ¿en qué estado está la situación de producción alimentaria? Porque a pesar de los pesares, si nos decías que en el año 2019 faltaban 2 de cada 3 kilos de comida en nuestro país, y en el año 2020 el déficit alimentario de producción alimentaria es del 55%, dentro de la crisis ha habido digamos, algún tipo de una mejora. Explícanos, sí, claro, ¿a qué se debe eso? Es que uno de los grandes temas del año 2020 es que es un año que hubo un incremento en la disposición de alimentos de casi 2 millones de toneladas métricas de alimentos, que es precisamente lo que se traduce en una reducción del déficit relevante. Estamos hablando de un déficit que estaba en torno a los 2/3 en el año 2019 y que pasa a ser un déficit en torno al 55%. Hay una expansión de la disposición de alimentos que responde fundamentalmente a un incremento de la actividad industrial del alimento nacional, es decir, hubo más materias primas extranjeras procesadas en Venezuela y finalmente productos procesados en el país, aunque la materia prima originalmente no fuera venezolana, y en segunda instancia un incremento de la importación de productos con destino directo al anaquel. Ahora, en el caso de la producción primaria de Venezuela, por primera vez en la historia, desde que Venezuela está midiendo la disposición de alimentos, solo el campo es capaz de aportar 18%. Nunca antes el campo había estado en menos de 20% de la composición del plato de comida. Edison, hay una expresión que utilizan ustedes los planificadores y los economistas, que es una expresión anglosajona, dumping. Explícanos qué es el dumping y por qué es tan insólito que el Estado venezolano le haga dumping a sus propios productores. Sí, fíjate, yo soy de los que dice que lo que estamos viviendo hoy es consecuencia en muy buenas medidas de las políticas de dumping que el Estado venezolano le realizó a sus propios actores productivos. El dumping es, para resumir el concepto, la comercialización de un producto por debajo de su precio para conquistar cuotas de mercado. Es decir, yo tengo un producto que vale $1, pero yo quiero conquistar el mercado y lo vendo en 70 centavos de dólar. O sea, es una política de pérdidas controladas a fin de obtener cuotas de mercado. En el caso del Estado venezolano, esa política fue hegemónica durante años. Por ejemplo, tenemos el caso de las importaciones de leche que hacían Pedeval y Mercal en Venezuela, que compraban la leche a un precio que finalmente para colocarla en el anaquel requería 40% más del precio interno en el país, y la vendían 40% por debajo del precio en el país. Es decir, el Estado al final terminaba haciendo un subsidio de casi el 60% del precio. El mismo caso, el caso de la carne, el mismo caso del caso del pollo, y hay un largo etcétera en términos de productos que el Estado venezolano compraba a precios mayores en el mercado internacional y lo vendía a precios menores al de la producción interna nacional. El resultado es que hubo un desestímulo de la producción nacional, una desincorporación de producción nacional que era cubierta con importaciones, y que cuando el país ya no tuvo dólares para poder financiar esas importaciones, simplemente no hubo producción nacional para responder. Entonces, de aquellos polvos vienen estos lodos.
de aquel desestímulo a la producción nacional, de aquella competencia desleal a la producción nacional, nos viene la reducción de la capacidad productiva del alimento en Venezuela y el cambio de la matriz de abastecimiento venezolana. ¿Por qué? Porque si bien inicialmente nosotros hemos sido un país donde al menos el 52% de lo que se come viene del exterior, sí teníamos como un elemento central que todo lo que requería ese procesamiento era procesado en el país. En el año 1998, incluso en el año 2012, el 98% de todos los productos procesados eran procesados en el país. Había harina de maíz precocido venezolana con maíz extranjero. Había pollos alimentados con alimentos traídos del exterior, pero eran pollos venezolanos. Y el alimento balanceado era procesado en el país. Eso cambió producto de estas políticas de importaciones o de promoción de importaciones, que es una cosa paradójica. Y la consecuencia final es una dependencia extrema del país de las importaciones, que en el momento en el que se reduce la capacidad adquisitiva del país se traduce linealmente en incapacidad de satisfacción de la dieta, y esa incapacidad de satisfacción de la dieta se traduce en el fenómeno de inseguridad alimentaria aguda que tenemos hoy. Estamos conversando con Edison Arciniegas. Él es fundador y vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, y en tanto que tal ha hecho importantes planteamientos sobre el tema alimentario. Edison, desde septiembre del año 2014 inició la caída de los precios petroleros en nuestro país. Estamos ya en el año 2021, tiempo suficiente para que hasta los más obtusos cerebros en el gobierno se den cuenta de que es insostenible las políticas de dumping y las políticas de destrucción del aparato productivo nacional. ¿Es perceptible, te pregunto, que haya algún tipo de reflexión en la clase política venezolana, específicamente en el sector oficial? ¿Ha habido algún tipo de planteamiento político desde la oposición hacia el gobierno en este sentido? Mira, lamentable. Oye, hay como un retorno en la llamada. Me oigo todo lo que dijo. Sí, ahí. Pero te escuchamos. Decía que lamentablemente pareciera que no lo hay. No ha habido una corrección relevante de la política pública, aunque sí hay que decir que desde el año 2019 en adelante el Estado venezolano, por allí por mayo del año 2019, renuncia a sus políticas de controles en los hechos y permite una liberalización accidental del sistema alimentario que se ha traducido en la posibilidad de poder transferir al consumidor las estructuras de costo. Esto ha hecho que algunos sectores de la producción de alimentos del país, sobre todo a nivel agroindustrial, puedan empezar a tener dinamismo. Hay que decirlo, desde el año 2019 hasta la fecha se ha venido incrementando año a año la producción agroindustrial en Venezuela. Puede ser que en el año 2020 el procesamiento del alimento en el país haya crecido más de 20%, lo cual es importante porque implica recomposición del anaquel con una mayor presencia de producto procesado nacional y también una reducción de la necesidad de importaciones, porque el procesamiento de alimentos en el país implica un ahorro del 60% de la estructura de costo del final del alimento. Hay que ser enfáticos en esto. Venezuela tiene, en el caso de la agroindustria, una capacidad de procesamiento de 2.400.000 toneladas métricas de alimentos. Con todo y las obsolescencias posibles, es una capacidad tremenda porque Venezuela, si bien el país requiere 1 millón de toneladas métricas de alimentos por mes, no requiere 1 millón de toneladas métricas de alimentos procesados por mes. A lo sumo requerirá unas 700.000 toneladas métricas de alimentos, lo cual vendría a decirnos que estamos ante una capacidad libre de 1.700.000 toneladas métricas de alimentos procesables en el país que pudiesen ser destinadas a la exportación. Es decir, el aparato agroindustrial venezolano tiene una potencialidad de generar exportaciones de productos terminados en base a importaciones de materias primas
que le permitan al país generar actividad económica y divisa a través de la dinamización del mercado de comercio exterior. Entonces, eso es un tema de unas alternativas que hay que evaluar hacia adelante. ¿Qué también requerimos en este momento? Una reflexión sobre el estado del campo venezolano. El estado del campo venezolano es un estado terrible. Nunca el campo había aportado menos. Hay que preguntarnos por qué. En nuestro balance, una de las cosas que queda muy claro es que durante el 2020 hubo dificultades de movilización de alimentos entre una región y otra, y eso se traduce en que las regiones que más producción y procesamiento interno de alimentos tenían, como son las regiones Zuliana, Andina y Centro-Occidental, pues tenían más alimentos que las regiones que eran tradicionalmente receptoras de las exportaciones internas de alimentos de las mismas. Se debe fundamentalmente a que las carencias de combustible impidieron que estos alimentos se movilizaran y ocasionando que estos alimentos estuvieran disponibles en las regiones de origen. Claro. Finalmente, Edison, nos has dado una especie de microconferencia en 10 minutos, ¿no? Comprendemos que ha habido un proceso masivo de destrucción de nuestra capacidad de producción de alimentos. B, que a pesar de eso, los productores venezolanos, tanto agricultores como productores industriales de alimentos agroindustriales, le han metido el pecho a esta situación y han logrado repuntes incluso en medio de esta situación tan compleja. Nos has hablado de cómo el tema energético, cómo el tema del acceso al combustible, entre otros, ha incidido también en esto. Te quisiera hacer una pregunta final. El tema de la corrupción, el tema de la matraca, si no hubiese matraca, ¿cuál sería el costo de un kilo de queso colocado en Quinta Crespo? Fíjate, nosotros hicimos un estudio de estructura de costo del queso en el país y una de las conclusiones a las que llegamos es que aproximadamente entre hasta un máximo del 23% del precio del queso son las matracas. Eso quiere decir que si el kilo de queso está en $2.5, si le quitásemos el impacto de las matracas, el queso podría quedar en $1.9 colocado a acceso al consumidor. Lamentablemente en Venezuela las estructuras de matraca, de coacción, extorsión que la fuerza pública, que el funcionariado público ejerce contra el sector primario y contra el sector de transporte logístico y comercialización final de los alimentos, los encarece en forma extrema. Tenemos una serie de impuestos irregulares que terminan generando un impacto irregular e injusto sobre el consumidor. Lamentablemente el Estado está cargándosele a la gente por esa vía. ¿Qué requeriríamos? Que el Estado corrija eso. También se requeriría que el Estado corrija buena parte de sus políticas de hostilidad. Yo te comentaba la última vez que conversábamos que en Venezuela quienes están o estamos trabajando en el sistema alimentario lo estamos haciendo contra el pronóstico y pareciera que estamos frente al fuego cruzado de de los actores políticos. El caso desde el año 2019 y en el 2020 desapareció el 67% de la disposición de fertilizantes del sistema primario. Y fue producto de una decisión política, pero no precisamente del señor Maduro, que es el representante del sector político que implementó durante 20 años las acciones y las políticas públicas que llevaron al sistema alimentario a su colapso, sino que es producto de una decisión política del señor Guaidó, que cuando toma el control de la empresa Monómeros paraliza las exportaciones de fertilizantes de esa empresa hacia acá, que era la que cubría la cuota de mercado de Pequibén, que ya había colapsado unos 3 años antes. Entonces, estamos ante eso, ante la hostilidad. Pareciera que producción y hecho político no van juntos. Pareciera que garantía de los derechos y la conquista de los objetivos políticos en Venezuela no van juntos y pareciera que las prioridades de la clase política venezolana no son cónsonas con la garantía del plato de comida de los venezolanos. Edison, lapidario eso que terminas diciendo. Te agradecemos vivamente que nos hayas atendido y que nos hayas regalado pues esta suerte de microconferencia en profundidad sobre el drama alimentario de nuestro país. Muy buenos días.
Buenos días, amigo mío, y cuenten con nosotros. Edson Arciniegas, fundador, vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, sociólogo, planificador y estudioso del tema alimentario, diciéndonos este puñado de verdades resumidas en apenas 10, 11 minutos. Cómo los productores, tanto primarios como agroindustriales, le meten el pecho y a pesar de los pesares, hacen de todo para reducir el déficit alimentario. De producir alimentos, y también nos decía al final Edson Arciniegas de una oposición más preocupada por hacerle oposición al gobierno, confrontar con el gobierno antes que verificar cómo apoyar a la población en la búsqueda de la reivindicación de sus derechos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El pasado viernes hubo un evento de altísima relevancia política y social. Tan alta fue que es noticia internacional. Les comparto lo que dice hoy el diario El Clarín de Argentina. Surge Foro Cívico Nacional en Venezuela por el Acuerdo Democrático Nacional y contra la criminalización del diálogo. Gremios, sindicatos, ONG, jubilados, académicos y sociedad civil lanzaron hoy el Foro Cívico Nacional con el objetivo de acabar con la criminalización que han tenido los procesos de diálogo y negociación en el país y promover acuerdos por la gente. Esto lo dice, repito, el diario El Clarín de Argentina. Hasta allá llegó la información. Tenemos en línea a Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es vocera del movimiento ciudadano Dale Letra. Ha sido una de las animadoras fundamentales de Diálogo Social, que es una dinámica de encuentro de organizaciones de la sociedad civil. Y, por supuesto, es uno de los arquitectos fundamentales de este foro que el pasado viernes se presentó ante el país. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la población venezolana este delicado proceso de construcción de cercanía que precedió el anuncio y la puesta en funcionamiento de este Foro Cívico Nacional. ¿Qué es el Foro Cívico Nacional y hacia dónde va? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo, y buenos días a todos los oyentes madrugadores. Efectivamente, Chugo, el viernes presentamos al país el Foro Cívico Nacional, una iniciativa que es un esfuerzo colectivo que hemos adelantado ya casi por 4 años. Una serie de actores sociales del país
convocando a todos los venezolanos a integrarse a esta dinámica de diálogo social que proponemos, entre ellos las comunidades de fe, como tú dijiste, las universidades, las academias, gremios, una diversidad de sectores. El foro se instaló pues después de esa construcción, digamos, de consensos entre todos estos actores trabajando juntos, pues ya hace varios años. Se instaló también con mensajes de Monseñor Trinidad Fernández, secretario de la Conferencia Episcopal, y el rabino Isaac Cohen, líder de la comunidad judía, quienes hicieron votos por la iniciativa y un exhorto al diálogo genuino y la convivencia auténtica entre los venezolanos. El Foro Cívico Nacional, Chugo, es un mecanismo para la articulación y la acción de una pluralidad de actores sociales que aspiramos a contribuir en la edificación de una solución pronta a la crisis en Venezuela. Quienes lo conformamos tenemos un indeclinable compromiso con una solución pacífica y democrática de la crisis venezolana. Somos ciudadanos que hemos asumido nuestra responsabilidad sociopolítica. Estamos haciendo política, sí, en tanto, según nos habilitan nuestros derechos civiles y políticos, representándonos a nosotros mismos en el espacio público, participando en las decisiones trascendentales de la nación, expresando con firmeza nuestras críticas y reflexiones y también nuestros aportes, nuestras propuestas, tanto en el manejo del país por el grupo que hoy detenta el poder, quienes por supuesto tienen las mayores responsabilidades de la actual situación que atraviesa el país, como en la gestión política de quienes se lo oponen. Esa es la dimensión política de nuestro hacer, pero no tenemos aspiración de poder político. Y digo esto porque es importante destacar que quienes nos reunimos en este mecanismo estamos conscientes que el conflicto venezolano tiene un origen fundamentalmente político y que los principales acuerdos que tienen que lograrse son entre los grupos políticos en conflicto durante los últimos 20 años. Y de ninguna manera, Chugo, estamos intentando de sustituirlos, pero sí creemos que con nuestra acción cívica podemos crear la presión constructiva necesaria para que se redireccionen sus acciones hacia la consecución de acuerdos que saquen a Venezuela de la irresolución política y el estancamiento. Estamos conversando con Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es una activista ciudadana, ella es fundadora y vocero del Movimiento Ciudadano Dale Letra y es una de las animadoras fundamentales de la creación del Foro Cívico Nacional. Mariela, nos queda bastante claro que efectivamente la misión, la visión del Foro Cívico Nacional no es sustituir ni competir con los partidos, pero sí es promover el regreso de los partidos a la política, y la política es el arte de construir consensos, de construir acuerdos en función del bienestar común, del bien común. Hay temas urgentes y puntuales. El tema de la vacunación contra el COVID-19 impresiona. En este momento hasta Bolivia está vacunando ya, y aquí en Venezuela lo que tenemos son discursos al respecto. Hay otros temas, como el tema de los servicios públicos y el tema de la contracción económica, que es en buena medida explicación de la tragedia de la diáspora. Sobre esos temas puntuales, el salario, ese tipo de asuntos contingentes, ¿cuál es la posición que van a asumir los integrantes del Foro Cívico en los hechos, en la práctica, en la calle? Bueno, Chugo, sabemos que no se puede resolver la crisis humanitaria sin atacar su origen político, pero al mismo tiempo la población requiere tener confianza en el hacer político, en que se logrará, que solamente se logrará pues restablecer esta confianza si estos acompañan y se interesan en atender los aspectos más urgentes de la crisis. Como sociedad civil aspiramos a construir las condiciones necesarias para que puedan adelantarse algunos acuerdos sectoriales que se correspondan con la misión de cada sector, buscando que esos acuerdos se implementen de manera exitosa
y que de esa forma la ciudadanía perciba que la negociación puede ser beneficiosa y no estéril como ha sido desde hace 20 años. Desde ese punto de vista, el mismo día de la instalación del Foro Cívico Nacional, que se realizó en el Palacio Nacional de las Academias, en la Academia Nacional de Medicina, el presidente de la Academia, el doctor Enrique López Loya, presentó las consideraciones de la Academia Nacional para un plan de vacunación, y ese será uno de los primeros proyectos que emprenda el Foro Cívico en crear consensos y una concertación nacional en la que pueda participar todo el país para que podamos acceder a las vacunas y tener una logística de implementación y de ese acuerdo de vacunación. Y así, pues, diversos temas que requieren, digamos, en diferentes sectores a la atención. Vamos a adelantar acercamientos entre las partes para construir consensos que puedan ir resolviendo los problemas más urgentes de los venezolanos y creando con esos acuerdos las reglas claras de relación, mecánicas, nuevas prácticas de relación que vayan abriendo el camino, que vayan abriendo la cancha a la política para la construcción de un acuerdo democrático nacional que saque definitivamente a Venezuela del conflicto político y la enrumbe hacia un tránsito seguro, conjunto, hacia un futuro que tenga bienestar, progreso para todos. Repito que conversamos con Mariela Ramírez, vocera del Movimiento Ciudadano Dale Letra y una de las articuladoras fundamentales del proceso de diálogo social que llevó a la conformación del Foro Cívico Nacional. Foro Cívico Nacional es una instancia donde hay, y esto me llama profundamente la atención, fíjense ustedes, el viernes pudimos ver en el mismo evento a Pablo Zambrano, que es líder de los trabajadores del sector salud, y al presidente de la Academia Nacional de la Medicina, nada más y nada menos. Bueno, esa conjunción de visiones está presente en el Foro Cívico Nacional. Hay organizaciones que hacen su activismo ciudadano fundamentalmente en áreas de clase media y hay organizaciones populares, organizaciones que viven y luchan en los barrios. Hay de todo expresado en la pluralidad virtuosa del Foro Cívico Nacional. Entiendo que esa pluralidad se expresa en la calle el próximo 10 de febrero. Háblanos un poco de ese bautizo de calle del Foro Cívico Nacional. Sí, bueno, como tú has dicho, nos hemos estado articulando diversos sectores del país, no solamente los que tú has mencionado. Están las academias, los gremios, hay personas que vienen del chavismo, diversas organizaciones de base también, y entre ellas está el sector salud, y el compañero Pablo Zambrano ha preparado una manifestación el próximo 10 de febrero, que hemos llamado el Encuentro por la Paz, el Entendimiento, una caminata por la paz, en donde nuevamente coincidiremos estos actores ya en el reclamo social de calle, movilizándonos porque creemos que esa paz que queremos construir son salarios dignos, son condiciones de vida para la gente, una vida digna, el derecho a la salud, al trabajo, a la educación. Son necesarios manifestaciones para la construcción de ese país que queremos de bienestar y de progreso. Entonces nos encontramos este miércoles 10 de febrero a las 9 de la mañana frente al Hospital JM de los Ríos, un hospital emblemático en el país, para caminar juntos por nuestro derecho a vivir en paz hacia la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos. Y ahí pues se dará un acto de confluencia de todos estos actores nuevamente para comenzar un proceso de movilización social por la construcción de un acuerdo democrático nacional que pueda resolver la crisis venezolana.
Mariela, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas traído esta excelente noticia para abrir la semana, la creación del Foro Cívico Nacional. Vamos a estar muy pendientes y, por supuesto, esta ventana va a estar a la orden de los integrantes de esta dinámica social de encuentro y de liberación ciudadana. Un gran abrazo y buenos días. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Mariela Ramírez, vocera del Movimiento Ciudadano Dale Letra, uno de los pilares de la construcción del Foro Cívico Nacional, dándonos esta excelente noticia que se resume en una expresión: autonomía. Autonomía de los movimientos sociales, autonomía de la sociedad civil, autonomía de las ONG. No estamos compitiendo con los partidos, no, pero sí estamos asumiendo la dimensión política del ser ciudadano. Y estamos ejerciendo legítima presión sobre los que tienen el poder y sobre los que quieren tenerlo, para que su accionar responda no al interés de las cúpulas, no al interés de las agendas particulares, sino al interés del país, al interés de la gente. Eso es el Foro Cívico Nacional. Les pongo un ejemplo muy claro. Un político de oposición dijo hace poco que el 12 de febrero se iniciaba la agenda de calle, y entonces el señor Maduro Moro respondió convocando a no sé qué cuántas movilizaciones el 12 de febrero. Bueno, resulta que este fin de semana hubo 4 protestas de calle en La Vega, y el 10 de febrero va a haber una movilización en pleno centro de Caracas. ¿Por qué? Porque la sociedad civil no es que desafía estas convocatorias de gobierno o de oposición, no, es que tenemos nuestra agenda autónoma y de eso se trata. Bueno, trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, cuídense muchísimo. Estamos supuestamente en semana flexible que se va a extender hasta el carnaval. Recuerden ustedes que si el virus no flexibiliza, nosotros tampoco. A cuidarse muchísimo. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres